A veces pensamos que caminar con Dios nos garantiza una vida cómoda y libre de problemas, pero la realidad es que el Evangelio siempre ha tenido un costo. Seguir a Jesús requiere valentía, y la historia que te quiero contar hoy es el reflejo vivo de lo que significa la fidelidad absoluta. No te voy a hablar de uno de los 12 apóstoles, ni de un líder famoso que buscaba el reconocimiento de las multitudes. Te voy a hablar de un creyente común, alguien que tenía la misma fe que tú y yo compartimos hoy. Un hombre que entendió que su vida no le pertenecía a él, sino a su Salvador. Su paso por la tierra fue muy breve, pero dejó una huella tan profunda que su testimonio sigue desafiando nuestra fe, miles de años después. Quédate conmigo y descubramos juntos el legado de un corazón inquebrantable. Hola, mi nombre es Chari y tengo el privilegio de servirle a Dios en el ministerio de la alabanza. Escuche esta historia con atención. Cuando la iglesia estaba comenzando, muchas más personas querían seguir a Jesús. Pero también, como aumentaban las personas, se iban comenzando a ver los obstáculos diarios, ¿sí? Y me han de decir, ¿cómo así? Te voy a poner un ejemplo que pasaba en esa época. El obstáculo diario de esa época era que algunas viudas estaban quedando sin comida y estaban siendo desatendidas. Pero lo que pasaba ahí era que los apóstoles no se podían hacer cargo de ellas, porque no podían descuidar ni la oración ni la prédica. Entonces los apóstoles decidieron elegir a un grupo de hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Nuestro personaje fue uno de los primeros en la lista, y algo muy interesante y muy peculiar de estos varones fue que ellos no buscaban el reconocimiento, y ellos empezaron sirviendo a las mesas para que nadie pasara hambre. Por eso, cuando nosotros le servimos a Dios en lo poco, me has sido fiel y sobre mucho te pondré. En lo poco, con amor y con esfuerzo, Dios también mira eso. La Biblia nos comenta que este personaje estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, y que hacía milagros en medio del pueblo. Y tenía una sabiduría para hablar la palabra de Dios, que eso incomodaba a las personas religiosas de ese momento. Las incomodaba y las intimidaba. Por eso muchas veces debatían, ¿sí? Y eso llevó a que esas personas religiosas armaran un complot para acusarlo de blasfemia y pues causarle una condena, ¿sí? Algo que me llamó mucho la atención fue que cuando a nuestro personaje lo llevaron ante el sacerdote, y te invito a que por un momento te pongas en los zapatos de él. Piensa tú ante casi como un tribunal, lleno de miradas de odio, de juzgamiento o de malicia. ¿Cómo te sentirías? Bueno, te voy a contar cómo se sintió el personaje. Yo me imagino que nuestro personaje de pronto se pudo haber sentido mal o triste, pero no. Nuestro personaje tenía una paz sobrenatural porque confiaba en Dios. Algo que me sorprendió aún más fue que nuestro personaje, cuando el sumo sacerdote le preguntó si las mentiras que le habían inventado, o sea, los cargos que le habían impuesto, eran verdad, nuestro personaje, en vez de defender su vida en ese momento, decidió en ese momento exaltar al Señor y hablar de su soberanía. Él habló la verdad de las Escrituras y se conectó con el Espíritu Santo. Él estaba hablando en el Espíritu. Cuando confrontó los corazones de las personas que estaban ahí, eso hizo que el orgullo de los jueces, de los fariseos, de los religiosos que estaban ahí se hiriera, y por eso se enfurecían. Y nuestro personaje cada vez más glorificaba a Dios, y hasta que en un momento las personas lo sacaron por fuera de la ciudad y se le lanzaron a pelearle. Bueno, después de que lo sacaron, aparte de lanzársele, empezaron a echarle piedra y
mientras esas piedras caían sobre su cara, su cuerpo, él no se defendió. Él mostró el amor de Jesús y dijo, no les tomes este pecado en cuenta. Y la Biblia dice entonces que el personaje durmió. Y es algo muy bonito y yo te quiero dejar con una pregunta de reflexión. ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio? ¿Quién crees que es el personaje del que Dios nos quiere hablar? Bendiciones.